Estamos entregando en esta oportunidad y a través de este sitio web los resultados y el proceso de la tercera etapa de los estudios sobre el agua que llevamos haciendo durante 10 años acá en Uniminuto con las comunidades del sur de Bolívar. Lo hemos titulado esta vez La gobernanza del agua porque eso fue lo que quisimos ver con lupa en este proceso. Lo hemos hecho en diálogo de saberes, en una conversación de mucho tiempo entre dos partes. Las comunidades del sur de Bolívar. En épocas anteriores trabajamos con las organizaciones sociales y productivas, con las redes de mujeres, de jóvenes, de desempleados, con las redes de defensores de derechos humanos y también con las instituciones, las administraciones locales, la Corporación Sur de Bolívar y la universidad. Esta vez nos hemos centrado en las juntas de acción comunal, que ellas tienen el privilegio de estar sobre el tema en lo local, de poder observar estas características de la naturaleza, del ambiente, del agua, sus dificultades, sus potencialidades en sus lugares territoriales que son muy demarcados por una vereda o por un barrio o por un corregimiento. Y por parte de la universidad hemos estado 4 investigadores y un invitado, 2 investigadoras que somos las que nos llevamos más tiempo en esta investigación y también otro investigador que inicialmente llegó como parte del programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio y se quedó ahora como egresado de una de nuestras maestrías y una de nuestras estudiantes que ha sido el motor de esta parte de divulgación científica. Y hemos invitado a un egresado nuestro también de periodismo, quien estaba en ese momento trabajando en un municipio de Santa Rosa del Sur en una escuela de cine para niños. ¿Qué es lo que hemos hecho esta vez? Pues en este diálogo hemos definido hacer una serie de cartografías participativas en las cuales los invitados, que fueron los miembros de las juntas de acción comunal, vinieron a mostrarnos y a contarnos en detalle cómo en sus territorios locales existen unas inmensas potencialidades ambientales, pero también unos problemas y sobre todo ellos cómo lo han resuelto, qué es lo que queda por resolver y qué papel le correspondería tanto a ellos como a otras instituciones y a la población en general para resolver el tema de la gobernanza del agua, que es uno de los grandes objetivos de esta investigación. Hemos llegado a una serie de resultados claves, como es la necesidad de seguir acompañando al proceso de las comunidades. Yo creo que hay muchísimos ya denuncias, conocimientos de las dificultades de la depredación y la contaminación del ambiente, pero nos importa muchísimo saber las personas que viven allí en las diferentes organizaciones, qué soluciones le han dado, qué innovaciones han hecho, cómo se han definido ellas mismas frente a un tema que define la sostenibilidad de la región y el futuro de las nuevas generaciones. Así que los invito a que sigamos viendo en detalle cada uno de estos hallazgos que hemos tenido durante esta tercera etapa. Para hablar del concepto de gobernanza que hemos trabajado en nuestra investigación, quisiera tener en cuenta 3 puntos. Primero, el origen del concepto. Segundo, el concepto de gobernanza del agua en específico. Y tercero, cómo las juntas de acción comunal son unas entidades supremamente importantes en esa gobernanza en el territorio del sur de Bolívar. Para hablar de los orígenes, debemos remitirnos a los años 70, cuando se creó la Comisión Trilateral para hablar sobre la crisis de la democracia. En esa comisión, que estuvo compuesta por investigadores de Estados Unidos, Europa y Japón, pues se planteó la idea de que los gobiernos empezaran, frente a esta crisis de la democracia, a hablar un poco de participación. Luego, ya de manera mucho más específica, el Banco Mundial fue el que habló por primera vez de gobernanza, claro, con un énfasis o con un sesgo, que es obviamente el sesgo económico, pero lo más importante de ese planteamiento es que sirvió para que el Plan Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, abriera la discusión. Y lo que hizo el PNUD fue incorporar a esa discusión económica la democracia participativa
en el entendido que ya los gobiernos o los estados no eran suficientes para la democracia, sino que era importante abrir el campo a distintos sectores sociales. Luego se dan otros desarrollos en relación con la gobernanza, sobre la importancia de la toma de decisiones, cómo es que se ejerce el poder en la toma de esas decisiones, y bueno, llegamos a la idea de la gobernanza del agua. ¿Y por qué tiene que ser específico el tema del agua y de su gobernanza? El agua, como todos y todas sabemos, pues es absolutamente indispensable para la vida. Por tanto, la decisión de qué hacemos y cómo nos relacionamos con ella es fundamental. Para hablar entonces de la gobernanza del agua, el equipo tomó la definición, el concepto del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, IDEA, partiendo de algunos elementos que son fundamentales. Primero, que es un proceso, pero ese proceso tiene que ver con una definición específica del agua, un agua como bien común, pero bien común de todas las especies, es bien común de todo lo que tiene vida en el planeta. Segundo, ¿quiénes están involucrados en ese proceso? Pues están las instituciones estatales, por supuesto, pero no solamente ellas, sino también las comunidades en sus territorios. Es decir, que se exige que sea una participación activa y que su participación o la participación de las comunidades influya en la toma de decisiones. Y por otro lado, pues también se incorpora factores culturales situados en el territorio. Esos factores culturales tienen que ver con las maneras como las personas entienden el agua, cómo se relacionan con ellas, las problemáticas que existen en el territorio y los saberes que existen para la toma de decisiones ahí, in situ. Bueno, y el tercer punto, y es cómo se conecta eso con las juntas de acción comunal. Pues en la etapa anterior de nuestra investigación consultamos políticas internacionales, nacionales, regionales, locales, pero sobre todo teniendo en cuenta, digamos, lo que hacen las autoridades locales, las organizaciones de productores, de pescadores, Azocafé, por ejemplo, Fede Agromisbol en el territorio, pero no era suficiente, siempre nos salían las juntas de acción comunal. Entonces, en esta etapa hablamos con las juntas de acción comunal porque son aquellas instituciones, grupos de las comunidades que toman las decisiones en relación con la naturaleza en el territorio. Como ustedes saben, también las juntas de acción comunal no solamente son agrupaciones para tomar decisiones en el territorio, sino también para conversar, para interlocutar, para incidir en relación con los gobiernos locales, regionales y nacionales. Entonces es por eso que para nosotros y nosotras era fundamental y es fundamental hablar con las juntas de acción comunal para saber cómo se toman las decisiones, cómo se maneja el agua en el territorio y cómo se relacionan con la naturaleza. La comunicación para el cambio social tiene una singular importancia en los procesos de gobernanza ambiental con relación al agua, dado que para la construcción de la gobernanza implica un diálogo entre los diferentes actores que intervienen en ese proceso de gobernanza. De una parte, pues las comunidades, me refiero también a las organizaciones sociales y comunitarias, especialmente en el sur de Bolívar, que durante años, y por decir casi toda una vida, en las que se han constituido como comunidades, han generado procesos comunicacionales sostenidos y que desde esa comunicación han contribuido también a la incidencia en políticas públicas, en procesos de gobernanza. Esta es una comunicación que manifiesta o se expresa en las comunidades o está presente en las comunidades para todas las acciones colectivas, para la movilización social, dado que va desde el proceso de preparación de la acción hasta la evaluación después de realizar la acción. Todas las acciones que van a hacer las comunidades son preparadas y ahí hay un proceso de diálogo entre los integrantes de una comunidad y entre comunidades. Entonces, de allí la importancia, pues radica un poco la importancia en estas, es importante para estas comunidades la comunicación, que muchas veces ellos no le dan el valor como tal, pero
pero cuando uno conversa con ellos reconocen entonces que efectivamente es muy importante y, por así decirlo, lo hacen casi como que de manera natural y sin ningún libreto desde el punto de vista técnico. De otra parte, pues las instituciones adolecen, y en eso hay que decir que las comunidades le llevan ventaja a las instituciones en términos de comunicación o echando mano de la comunicación, en tanto que no hay comunicación entre las mismas instituciones. Sabe que el gobierno o el Estado tiene muchas instituciones que intervienen en unas comunidades de diferentes temáticas, pero que confluyen en una. Por ejemplo, en las del agua, por así decirlo, en lo ambiental, no solamente el ministerio, sino que interviene también el Ministerio de Agricultura, interviene también Planeación Nacional, por decir solamente tres instituciones. Sin embargo, entre estas instituciones no dialogan. Pero además de eso, cuando se hacen procesos de conversación entre la institucionalidad y la comunidad, se organiza una agenda, y de manera que cuando se organiza una agenda entre la comunidad, las comunidades y la institucionalidad, se paran desde ahí. Sin embargo, siempre las instituciones, lo que uno ha visto por observación directa en mi experiencia, es que siempre parten como si estuviesen negociando y no entonces como si tuvieran una agenda, no ponen una agenda común. Ahí es importante entonces que las instituciones avancen en esa comprensión de la comunicación, primero entre las instituciones estatales y segundo para la interacción con las comunidades, con las organizaciones, porque en ese ejercicio es que efectivamente de diálogo, de conversación permanente, es que cobra importancia la comunicación para el cambio social, y también desde el punto de vista de una comunicación pues estratégica. Sabe, como lo dije al comienzo, las organizaciones, las comunidades tienen un diálogo sostenido, constante, permanente, y eso le da el carácter, para mí, a mi manera de ver, también de lo estratégico, porque también lo ponen al servicio de su quehacer, de sus proyectos comunitarios y de sus proyectos de vida, mientras que la institucionalidad se queda casi que en una comunicación muy puntual, muy coyuntural, y ahí yo creo que las comunidades le llevan muchas ventajas a las instituciones. Y no se trata de quién lleva la ventaja o quién no, lo que se trata es de avanzar también en unas comprensiones desde la institucionalidad para poner en común un lenguaje en términos comunicacionales y unos propósitos a partir de lo que se proyecta la institucionalidad y las comunidades en un territorio determinado. Mi nombre es César Ramírez, soy egresado de la Universidad Minuto de Dios del programa de Comunicación Social y Periodismo y magíster en Comunicación y Cultura de la Universidad Internacional de Valencia. Tenemos un tema bien bonito, y es el hecho de que las juntas de acción comunal se han logrado organizar de cierta forma también con el tema de la gobernanza del agua, que han logrado producir acciones referentes a cómo se debe usar el agua, cómo debe ser el tratamiento, cómo debe ser su funcionalidad también, y pues obviamente hay que aclarar el modo de vida de cómo este cuerpo que es el agua habita el territorio. Hay que también explicar un poco el hecho de que en esta zona del territorio nacional, que es el sur de Bolívar específicamente, se entiende el agua de dos formas. La primera es desde la zona más alta de la serranía de San Lucas, que es una zona montañosa, claro está, y que pues de ahí nacen muchos de los cuerpos de agua que van alimentando el río Magdalena y al río Cauca por el otro lado, por la otra vertiente. Pero esta agua ha venido siendo cómplice y ha venido siendo mal usada por las minerías ilegales de la zona, lo que ha generado conflictos pues de ahí para abajo, ¿no? La zona del Magdalena Medio en su parte llana, que son los cuerpos de agua de todas las ciénagas que hay en el territorio, pues han sido afectadas directamente por esta contaminación, ¿no? Y aquí vamos con ello a que las HACs han logrado contrarrestar un poquito este proceso tan peligroso para el agua y para los cuerpos del agua a partir de procesos organizativos y colectivos. Uno,
Dos, también le han dado prioridad al tema del consumo del agua y obviamente a todas sus comunidades. Esto pues desde una función netamente organizacional, con el fin pues de que ellos son puentes o interlocutores de lo que quiere el Estado, con lo que quiere la comunidad, con lo que quieren los que vienen a estudiar mina. Y pues las juntas, a pesar de que están en un peligro constante porque se están chocando con diferentes actores, Estado, actores armados, gente inescrupulosa, gente que no es del territorio, han sido capaces de generar garantías de hecho para cuidar el agua como tal, ¿no? Lo que les explico, desde arriba de la serranía hasta los cuerpos cenagosos del Valle del Magdalena Medio, pues estos pequeños procesos hacen que las juntas crezcan colectivamente, pero que también se expongan mucho más a este tipo de situaciones que han llevado que el sur de Bolívar y el Magdalena Medio tenga una condición bien particular sobre cómo ven el agua. Como estudiante, para mí ha sido bastante enriquecedor poder hacer parte de esta investigación, tener la oportunidad de visitar el territorio y conocer un poquito más allá de lo que tal vez muestran los medios de comunicación o las redes sociales, quitarme esa estigmatización que tienen en este territorio por su violencia, por sus conflictos, y poder ver un poco más allá de cómo es esta gente, su territorio, su gastronomía, de ver un poco más allá la biodiversidad que acompaña este territorio y lo bonito y hermoso que es no solo su gente, sino también pues todo lo que hacen allí. Entonces, pues para mí esa es una de las grandes enseñanzas que me ha dejado, y es poder ver un poco más allá, poder ir más allá tal vez de lo que hay y de esa barrera que nos ofrecen en cuanto a información de este territorio, y trabajar de la mano con estas dos grandes investigadoras como es la profe Amparo y la profe Angélica. Ha sido muy, muy bonito porque no solo me enseñan todo este conocimiento que tienen de los años que llevan allí en territorio, sino también las enseñanzas van más un poco tal vez hacia la humanidad, hacia cómo ver estas poblaciones, cómo acercarse a estas poblaciones y cómo tal vez desde la academia poder hacerles un reconocimiento a su labor, a su territorio y a los conflictos que también estas pues atraviesan a raíz y alrededor del recurso hídrico, que pues es quizás el más importante en cuanto a los recursos se habla. Entonces, conocer un poco de esto, estar en comunicación también con la comunidad, con todo lo que pasa allí, pues para mí es bastante magnífico, y me llena de orgullo y de honor haber podido ser parte de este proceso, de este proyecto, y dejar un granito de arena en construcción y también en viceversa para mi vida y para mi construcción como profesional en la comunicación social y el periodismo, que es, creo yo, que una de las carreras a las que hay que sacarle mayor provecho desde las comunidades y desde este trabajo tan bonito, porque somos el medio para que el mundo en general conozca pues las dificultades de esos territorios tal vez marginalizados por la violencia y pues por lo que en general acoge a este maravilloso país.